A veces te preguntas, sobre todo cuando estás en estos movimientos, en este mover del Espíritu Santo, Señor, ¿acaso quieres tú que hable, que diga algo? Porque son esos momentos en su presencia cuando nosotros disfrutamos de su plenitud y de ver lo que Él ministra en nuestros corazones. Y le decía mientras estaba ahí al Señor, ¿quieres tú que hable? ¿Quieres que diga algo? Porque si lo veo desde el punto de vista humano, creo que lo diste todo. Lo hablaste todo, lo dijiste todo. Pero yo sé que Dios tiene más. Yo sé que Él quiere darnos más. Y obediencia quiero más que sacrificios. Obediencia quiero más que sacrificios. Era lo que el Señor me ministraba mientras estaba ahí. Gracias, Señor. Gracias porque ese tiempo lo apartaste. Me despojo de todo lo que soy, Señor, en este momento. Toda mi humanidad, todo lo que pueda haber dentro de mí se quita ahora. Para que sea tu presencia, tu Santo Espíritu y tu boca hablando a través de mí, de mis labios. Gracias. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no he de bendecir tu nombre? ¿Cómo no he de coronarte a ti? Señor, gracias. Porque yo sé que en medio de estos tiempos tú estás levantando una generación, Señor, que está sedienta de ti, apasionada por ti, que te necesita, Señor. Que no está buscando lo suyo, sino que está buscando agradarte, honrarte, Señor. Pero es necesario que lo entendamos, Señor. Que lo busquemos. Que entendamos, Señor, que te pertenecemos a ti. Y precisamente, amados, quiero hablarte de lo que el Señor me estaba ministrando fuertemente en esta semana. Una palabra que la he leído, la he analizado, la he escuchado. Pero habían ciertas preguntas que el Señor me hacía durante esta semana y quiero compartirla contigo. Si acaso eres de los que conquistan o de los que viven una vida en derrota, quiero que te preguntes a ti mismo en tu interior: ¿soy de lo que conquisto para este tiempo o soy de lo que estoy viviendo una vida en derrota? ¿Soy de esos valientes que se paran, que se ponen a la brecha, o soy de los que se atemorizan y se rinden en el intento? ¿De los que viven en fe o de los que están viviendo a merced de sus circunstancias? Y quiero que analice estas preguntas porque a lo largo de nuestra vida siempre hemos escuchado todo lo que se dice de nosotros, todo lo que se demanda de nosotros como jóvenes. Se dice que somos la generación nueva, la generación que se levanta para marcar la sociedad. Se dice que fuimos escogidos incluso para que el Espíritu de Dios pueda revelarse a nuestras vidas y ministrar a través de sueños los planes que Él tiene para con nosotros, para con esta generación. Se dice tantas cosas acerca de nuestra necesidad, de nuestra responsabilidad, de lo que nosotros somos. Pero cuán alejado muchas veces estamos nosotros de creer lo que se dice de nosotros. Cuán alejado estamos muchas veces de creer lo que dice la palabra de Dios, lo que se revela en nuestra vida constantemente, lo que a través de profecías, a través de ministración hemos recibido. Cuántas veces se nos olvida el potencial que nosotros tenemos. Y hoy quiero hablarte precisamente en este tiempo que vamos a apartar para el Señor, de alguien que como tú y como yo estaba lleno de muchas imperfecciones. Que como tú y como yo tenía luchas, que como tú y como yo tenía carencias, tenía debilidades. Pero ese hombre tenía una idea muy clara
de lo que era en las manos del Señor. Quizás a diferencia de ti y de mí, que en ocasiones nos quebrantamos, que en ocasiones quizás tiramos la toalla, este hombre tenía una convicción muy clara de lo que era en las manos del Señor. Era un joven lleno de fe, era un joven obediente, un joven leal, un joven con un don de servicio y con una valentía envidiable. Tenía una convicción pero muy clara del poder de Dios, pero sobre todo poseía un espíritu de conquista. Y quiero hablarte acerca de esa generación que el Señor está levantando, sobre todo en esta congregación. Una generación de conquistadores. Una generación que está dispuesta a pagar el precio, que está dispuesta a poseer la heredad, lo que el Señor en un momento determinado ha hablado sobre su vida y está ahí. Esa generación que se está levantando para entrar a la tierra y poseer eso que el Señor ha declarado sobre sus vidas, para que pueda ser una generación de conquistadores. Y si nos buscamos la palabra de Dios, leemos en Josué, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado todas las cosas que emprendas. Gracias, Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, di conmigo todo, todo lo que emprendo, todo en las manos del Señor me saldrá bien. Aleluya. Oh Señor. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa nos hace el Señor? Aleluya. Que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, amados. Perdón. Quiero hablarte acerca de esta generación de conquista. Era lo que el Señor me ministraba. Y precisamente, antes de poder entrar en materia de la vida de Josué, quiero hablarte acerca de la situación y el contexto en el que Josué se encontraba. Precisamente lo que él había vivido en un momento determinado de su vida, todo lo que había acontecido a su alrededor, que había afectado considerablemente su vida de una manera positiva, para que el Señor entonces lo escogiera a él y él pudiera cumplir con el propósito de Dios. Y vemos en Números 13 que el Señor prepara precisamente a 12 espías. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe de ellos. Vemos que Dios le da una misión a Moisés de que envíe a aquella tierra que el Señor ya le había dado para que la poseyeran, pero que enviara a 12 para que espiaran esta tierra. Dios le habla en un tiempo presente. Cuando Dios le dice la tierra que yo le doy, le está hablando en un tiempo indicativo, en un tiempo presente. Eso quiere decir que esa acción, ese verbo conjugado, estaba realmente evocando y expresando algo que estaba ocurriendo en esa misma época y en ese mismo momento. Quiere decir que cuando Dios le habla a Moisés y le dice: ve y envía a esos 12 a la tierra que yo les doy, ya el Señor instantáneamente en ese mismo momento le estaba diciendo: te la he entregado. Dios le había entregado Canaán en el preciso momento a Moisés. Este reconoce la tierra, Dios le da una instrucción: ve, espíala, reconócela, ve si es una tierra fértil o es una tierra infértil, ve si es una tierra mala o una tierra buena, ve si es una tierra donde hay habitantes o es una tierra totalmente desértica. Y 40 días duró esos espías ahí viendo ese lugar, espiándolo, pero luego regresan para dar el informe de lo que vieron. Y es interesante ver el contraste de lo que ellos ven en este momento. Primero ellos van y le dicen a Moisés y a toda la congregación: si fuimos, vimos la tierra, la rodeamos. Precisamente la palabra que el Señor nos ha dado es una palabra certera. Creyeron en la palabra en ese primer momento. Sí, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera. Pero luego llegaron con un informe totalmente distinto. ¿Cómo le cambió la mentalidad? Con un lenguaje autodestructivo llegaron esos 10 espías. Y le dicen, atemorizados obviamente, como cobardes: el pueblo es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortificadas. También están los hijos de Anac, que ellos los consideraban gigantes. Los enemigos de Israel habitan en esta tierra. Estaban los amalecitas, el eteo, el jebuseo, el cananeo y todos los feos estaban ahí en ese lugar. El pueblo era fuerte. Y en medio de esto se levanta un hombre con una actitud empoderada y manda a callar a cada uno de ellos, que fue Caleb. Y se pronuncia entendiendo la visión de Dios. Y miren cómo el Señor le habla acerca de esa visión a Caleb y le dice muy claro: lo que tú estás viendo realmente lo estás viendo a través de mis ojos. Ese no se conformó con lo que los otros estaban viendo, ese se conformaba con lo que veía a través de los ojos del Señor. Pero independientemente de este pronóstico que él da y manda a callar al pueblo y le dice: es una tierra que fluye leche y miel y nosotros somos mayores, podemos vencerlo a cada uno de ellos. Aún así todavía este pueblo de dura cerviz se levantaba hablando mal incluso de lo que habían visto, del reconocimiento de esa tierra. Y vuelve otra vez y dicen: es un pueblo más fuerte, es una tierra que traga a sus moradores, hombres de gran estatura. Se consideran ellos mismos langostas en presencia de ellos. Y en Números 14 vemos cómo Israel entra el espíritu de aflicción producto de este diagnóstico que le dan estos 10 espías. Y vino la queja. Deseaban incluso volver otra vez a Egipto. Decían: ¿por qué, Señor, no nos mataste cuando nos sacaste de Egipto para traernos a esta tierra, a morir a esta tierra? Y vuelve otra vez y se levanta Moisés, se levanta Caleb, se levanta Aarón, y deciden apaciguar a la grey, interceden por este pueblo.
Y Moisés vuelve otra vez a interceder por este pueblo, porque el Señor, en medio de este proceso, en medio de ver la rebelión de su pueblo, decide matarles. Y Moisés, con ese corazón de pollo que tenía, intercede por este pueblo. Y le dice un sinnúmero de cosas al Señor y mueve y toca el corazón de Dios. Y al final el Señor decide, en vez de castigarle, matándolos y aniquilándolos ahí en ese mismo momento, por la desobediencia, por haber murmurado acerca de la heredad de la tierra que el Señor le estaba entregando. Entonces el Señor decide que por cada día que ellos duraron en la tierra, que fueron 40 días, cada día iba a equivaler a un año. Y por eso entonces el castigo de Israel fueron 40 años en el desierto. 40 años sufriendo amargamente. Y sobre todo el Señor le dice, aquellos que sean mayores de 20 años no van a poder entrar a la tierra prometida. No van a poder ver la heredad. Y a esos 10 que vinieron con un diagnóstico totalmente negativo, entonces el Señor lo castigó con plagas. Así termina el desenlace de esta historia antes de que Josué comience a tomar posesión del pueblo que queda y a poder entrar a la tierra prometida. Pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué hablar de Josué? ¿Por qué este se podía distinguir entre los demás espías? ¿Por qué había algo dentro de él que podía incluso impulsarlo a ser un conquistador? ¿Bajo qué circunstancias recibió la promesa dada por Dios? Cuando Moisés decide consagrar a Josué, le cambia el nombre, se llamaba Oseas y le pone Josué, que significa Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Y esa transliteración griega es lo que nosotros conocemos hoy como Jesús. Es un derivado de la palabra. Josué viene realmente a ser una alegoría de lo que es el nombre, la persona de Jesús. Y vemos que este hombre, este joven, nace en Egipto en medio de una esclavitud, pero también durante su proceso, estando ahí con Moisés, recibiendo de su líder. Este incluso fue designado en Éxodo capítulo 17. Vemos que fue designado como líder de un grupo que se iba a enfrentar incluso a un ejército fuerte. Pero ese no sabía que todo lo que él estaba viviendo en ese momento era lo que el Señor estaba preparando, el Señor estaba orquestando para hacer de él el hombre que verdaderamente Dios quería que él fuese en sus manos. Fue servidor de Moisés, hacía guarda incluso en las tiendas de reunión. Era un joven leal, fiel, había sido previamente apartado por Dios, pero sobre todo este hombre tenía una relación directa, vertical con el Señor. Es así que de la misma manera que el Señor se le revela a Moisés y hablaba cara a cara, asimismo el Señor lo hacía con este joven. Y a través de la vida de este hombre vamos a encontrar ciertas cualidades que lo hicieron un conquistador. Y precisamente yo quiero hablarte de algunas de ellas. Y quiero que tú te vayas de aquí, de este lugar, y es mi oración, con una idea clara de lo que tú puedes ser en la mano del Señor. De lo que el Señor está demandando realmente que tú seas para esta generación, para este tiempo. Que tú puedas empoderarte, que tú puedas levantarte y que tú puedas salir ahí a ese mundo que está a merced de muchas cosas. Y que se vea realmente que hay jóvenes que están dispuestos a servir al Señor y que no están de acuerdo con todo lo que en este mundo se está practicando y se está profesando. Se tiene que levantar una generación que verdaderamente honre a Dios, no solamente aquí en estas 4 paredes, sino ahí afuera. Que le haga entender a la gente lo mal que están y lo necesitado que están de poder recibir y tener un encuentro con el Señor. Y precisamente un conquistador es diligente y aprovecha bien el tiempo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas horas estás invirtiendo tú en tu relación con el Señor? Piensa en esto. ¿A qué le estás tú dedicando tiempo? ¿Cuál es el orden de tus prioridades? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Yo hablaba con David en esta semana acerca de una aplicación que tiene mi celular, el iPhone, que no sabía, y veo que constantemente me está mandando un informe del tiempo que yo estoy invirtiendo en mi celular. Y precisamente en esa semana, cuando lo abro, veo que tengo un 25% menos de uso que lo que yo usé la semana pasada.
Y ahí me dice cuántas horas invertí en Instagram, en Facebook, en cada una de las redes sociales, en el WhatsApp, en YouTube. Todo, por hora me lo desglosa. Cuando yo lo vi esto la primera vez, Dios mío, yo dije, yo no puedo creer esto. ¿Cuántas horas estoy perdiendo yo en un celular solamente dándole hacia arriba y hacia abajo, viendo lo que todo el mundo publica, de arriba hacia abajo, publicando cosas para que otros den like, porque nos gustan los likes? ¿Cuánto tiempo estoy yo perdiendo que debería de invertir en tu presencia, Señor? Y precisamente como jóvenes, amados, estamos viviendo en un tiempo de burbuja. Nos hemos creado una burbuja, nos hacemos parte de este mundo y creemos realmente que somos el centro, que nosotros somos el centro de este mundo. Hacemos un sinnúmero de cosas para querer incluso agradar a otros. Y precisamente cuando tú entiendes que para tú poder ser un conquistador, tú tienes que entender realmente el tiempo en que tú lo estás invirtiendo, te das cuenta de que tú necesitas analizar el territorio, tienes que espiarlo, tienes que estudiarlo. Y ese territorio no se trata de aquello que tú quieres ver, de aquello que tú quieres conquistar, se trata de la condición en la que tú estás en ese mismo momento. Es un autoanálisis. Es saber que todos tenemos una misión en esa vida, pero que todos, cada uno de nosotros va a ser aprobado a través del servicio. Cuando yo veo la persona de Josué y la veo ahí apegada a Moisés, sirviendo con Moisés, me hace entender que los años que él invirtió estando con su líder, siendo amamantado por su líder, recibiendo la sana doctrina de su líder, no fue un tiempo perdido. Fueron años de formación. Fue un año donde Dios lo estaba equipando para forjar en él un carácter que fuera conforme al de Dios, conforme al de su líder incluso, preparando incluso su corazón para que tuviera la firmeza necesaria, porque Dios no puede entregarte nada de lo que Él tiene deparado para tu vida si antes tú no te preparas en Él, si antes tú no comienzas a intimar con Él, si antes tú no comienzas a analizar tu vida y sobre todo a formarte en Él. Por eso la necesidad nuestra de constantemente estar buscando la presencia de Dios, apegados a los cuernos del altar y alimentándonos de todos aquellos que Dios pone por encima de nosotros, para nosotros podernos beber de esas leches que emanan de ellos. Y fíjate que cuando tú entiendes realmente el servicio y estás dispuesto a servir, valoras a los demás. Amas lo que haces, incluso contagia a todos aquellos que habitan a tu alrededor. Y Jesús, que es nuestra máxima representación, lo hizo. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servir a otros implica amar a tu prójimo a través del esfuerzo. Por eso es necesario que tú veas en qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque si inviertes tu tiempo para hacer cosas que no te van a edificar, eres una presa fácil para que el enemigo lo devore. Pero si inviertes tu tiempo para servir en el lugar donde Dios te ha plantado, entonces te das cuenta que verdaderamente estás siendo formado para la gran conquista que Dios tiene preparada para con tu vida. Y un conquistador elige bien, observa muy bien incluso lo que están a su alrededor. Elige aquellas personas con las que se va a sociabilizar, con las personas que se va a rodear. Sabe elegir sus compañeros de milicia. Josué conocía el poder de la negatividad. Conocía lo que había en estos hombres, en esos 10 espías que fueron enviados con él. Lo había observado, lo había visto. Pero a diferencia de ellos que venían con un diagnóstico totalmente contrario a la visión de Dios, él decide ponerse en la brecha y mirar a través de los ojos del Señor. Y fíjate que la negatividad de esos 10 trajo como consecuencia el exterminio de muchos de los que estaban de acuerdo con esos 10.
Y el Señor me ministraba muchísimo con eso, sobre todo con las personas que cohabitan a nuestro alrededor. Porque si tú te fijas, siempre va a haber personas que van a estar a tu alrededor. Pero tú tienes que identificar el espíritu que hay en esas personas. Porque muchos de ellos van a ser haters, van a venir con un espíritu negativo y van a traer cosas a tu vida que no te van a edificar. Una característica de una persona negativa, piensa bien en esto para que analices las personas que están a tu alrededor. Constantemente tienen un lenguaje autodestructivo. Siempre ven el vaso medio vacío. Tienen la incapacidad de disfrutar aún en las pequeñas cosas. Constantemente se están quejando. Viven haciendo comparaciones negativas. Tienen miedo con un constante miedo a fracasar. No se perdonan, se victimizan. Y en ocasiones terminan siempre culpando a los demás. Josué conocía a todos los que habitaban a su alrededor. Sabía exactamente qué clase de pueblo era esto, pero no tenía el mismo ideal, la misma motivación que tenían ellos. Por eso es necesario que tú le pidas al Señor que te muestre cuáles son aquellas personas que verdaderamente Él quiere que estén a tu alrededor. Porque tú no puedes conquistar la tierra, la heredad que Dios te ha prometido, cuando tú estás lleno de personas tóxicas a tu alrededor. Fíjate, Dios va a tener que desarraigar todo, absolutamente todo de tu vida, incluso familiares, aunque suena triste decirlo, para poder Él cumplir el propósito que tiene para con tu vida. Yo recuerdo que yo le dije al Señor hace 3 años, Señor, quita de mi vida absolutamente todo lo que tú entiendas que me pueda desviar a mí del propósito que tú tienes para con mi vida. Si tiene que ser familia, si tiene que ser amistades, si tiene que ser lo que sea, quítalo. Todo lo que no me edifique, quítalo de mi vida. Y precisamente lo hizo el Señor. Me dolió, lo sufrí, lo lloré amargamente. Pero hoy estoy viendo los frutos de esa lejanía. Porque cuando veo atrás y miro los que estaban a mi alrededor, me doy cuenta lo desviado que están, lo triste que viven, la desolación que hay en su corazón. Porque constantemente viven llenándose de cosas negativas en sus vidas. Y tú tienes que entender que tú eres templo del Dios viviente. Mira cómo lo dice 2 Corintios 6, del verso 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la verdadera realidad, que no podemos unirnos a yugo desigual. Yo tengo muchas amistades que no le sirven al Señor y me siento con ellos a compartir un café, cosa que no tomo café, me puedo tomar otra cosa, no lo tomo casi, pero cuando me siento con ellos a tomar un café, me siento para predicarle la palabra. Muchos se resisten a la obra del alfarero, otros deciden aceptar, pero yo no me mezclo, no me contamino, porque mi visión en Dios no es la misma que tienen ellos para con el mundo. Estamos como yugo desigual. Y me encanta cómo el Señor, precisamente ayer en la mañana, me ministraba acerca de esto, hablando con mi esposa Raquel de las amistades que en un momento nosotros tuvimos y cómo el Señor nos apartó. Y hablando con ella me llegaron 3 palabras que el Espíritu Santo me dio. Me dio parasitismo, comensalismo y mutualismo. Y yo dije, pero esto es biología. La materia que yo más odiaba cuando yo estudiaba era la biología, y precisamente esas 3 palabras me la dio el Señor. Y cuando estudiaba acerca de esto, de la simbiosis en el reino animal, el parasitismo es un tipo de simbiosis, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, que es el parásito, depende del otro, que es el hospedador. Por ejemplo, cuando ustedes ven una ameba, cuando se hacen unos análisis, ven que se originan en los intestinos y terminan dañando los intestinos y producen desnutrición, producen incluso hasta enfermedades. Cuando yo estudiaba eso, el Señor me decía, asimismo hay personas que son parásitas que van a estar a tu alrededor.
que van a querer vivir a expensas tuyas, que van a querer manipularte, manejarte a su antojo. Te usan cuando quiere y te sacan la sangre como sanguijuela. Personas parásitas que te exprimen de tal manera que te desnutren tu vida espiritual y causan estragos espirituales hasta el punto que te enfermas y no puedes verme obrar. Me hablaba del comensalismo. Desde el punto de vista biológico, en este caso, el parásito vive a expensa del hospedador, pero el hospedador no le hace ni fu ni fa. O sea, este se caracteriza por vivir constantemente a expensa tuya, pero a ti no te molesta porque fue tanto lo que te acostumbraste a ver cómo te golpeaban los demás y cómo te trataban los demás y cómo te usaban los demás, que en ti se puso una coraza y ya no te molesta. Cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, porque mira lo que dice Proverbios, capítulo 22, del 24 al 25. No tengas nada que ver con gente violenta, ni te hagas amigo de gente agresiva, para que no imites su conducta y tú mismo te tiendas una trampa. Cuando tú decides ponerte una coraza y dejar que aquello vivan a expensas tuyas, entonces tarde que temprano tú comienzas a hacer lo mismo con aquellos que cohabitan a tu alrededor. Por eso tienes que tener mucho cuidado con esto. Pero hay una simbiosis que es el mutualismo, que es esta interacción biológica donde el individuo se une con el otro individuo y ambos comparten mutuamente sus necesidades. Las acciones similares que ocurren entre esos miembros se llama cooperación, trabajan unidos. Precisamente esa es la actitud que Dios quiere que tú tomes en tu vida, que tú puedas vivir el mutualismo. ¿Sabes cuando tú ves ese búfalo? Que hay animales incluso que están ahí encima del búfalo y tú lo ves que están rascándolo y comiéndose los insectos. Precisamente hay un mutuo acuerdo entre estos dos, indirectamente. El ave se planta en el búfalo, extrae todos los piojos que tiene y de la misma manera este recibe protección, porque nadie se va a acercar a esta ave si está al lado del búfalo. Mira qué contraste. Eso quiere decir que a lo largo de tu transitar, Dios va a poner personas a tu lado que van a vivir de mutuo acuerdo, que van a ser afín a ti, que te van a edificar, que van a recibir de ti y tú vas a recibir de ellos. Esa es la actitud que verdaderamente Dios quiere que tú determines en tu vida, que tú puedas vivir ese mutualismo, viviendo con personas a tu alrededor que puedan llevarte a ti a conocer al Dios de lo imposible en otro nivel, en otro esplendor. Gente que pueda llenarte, gente que pueda llenar tu vaso, no gente que te contamine. Por eso es necesario que tú analices todo lo que está a tu alrededor y comiences tú a darte cuenta quiénes son las personas que verdaderamente me llevan a mí a conocer a Dios o quiénes son las personas que me desvían del camino que Él tiene trazado para con mi vida. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tú verdaderamente vivas. Y esa es la misma clase de relación que tenía Josué con Caleb. ¿Por qué crees tú que Josué y Caleb vinieron con un diagnóstico totalmente distinto al de los otros espías? Había una relación estrecha entre ambos. Se edificaban el uno al otro. Tenían la misma visión. Miraban a través de los ojos del Señor. Mira lo que dice el Señor en el libro de Proverbios cuando habla acerca de esa relación. El amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. El bálsamo y el perfume alegran el corazón. Los consejos del amigo alegran el alma. Dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Elige bien tus amistades, amado. Porque para tú poder entrar a la tierra que Dios tiene preparada para ti, y te estoy hablando desde un punto de vista espiritual, tú necesitas saber con quién vas a entrar a ese lugar. Proverbios 27:9, Proverbios 18:24, Proverbios 17:17 y Eclesiastés 4, del 9 al 10. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve, y quien se junta con necios, acaba mal. Proverbios 13:20. Fíjate bien, un conquistador mira los problemas
como oportunidades para ver la gloria de Dios. Los 10 espías olvidaron lo que Dios había declarado. Dios le había dicho: entren a esa tierra para que la espíen, para que la vean, porque ya yo se la he entregado. Y al contrario, cuando regresan y dan el diagnóstico negativo, lo único que había en ellos era queja, absolutamente queja. Josué y Caleb recordaron quién era su Dios y supieron que aunque si había gigantes, era una oportunidad para ver la gloria de Dios, porque el que estaba con ellos era mayor que el que podía venir en contra de ellos. ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes hemos atravesado por situaciones difíciles en nuestra vida? Dificultades, procesos difíciles, y nos echamos a morir. En el primer intento nos morimos. Pero Dios quiere que cada proceso que tú vivas en tu vida es un escalón más para la madurez que Él quiere traer a tu vida. El proceso de Dios es para traer madurez, para traer crecimiento. Cuando tú ves las dificultades que se presentan en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en vez de quejarte ante el Señor, preséntale mejor una ofrenda de gratitud, que de tus labios puedan agradecerle al Señor, porque en vez de decirle: Señor, ¿por qué me haces pasar por esa situación? Dile: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de este proceso? Porque a través del proceso es que el Señor se revela a nuestras vidas y nosotros podemos entender realmente lo que Él quiere para con nuestras vidas. Tú ves mucha problemática aquí en Murcia. Ves incluso cómo está esta ola de ideologías que se quieren entrar incluso en el seno familiar. Tú ves las estadísticas y ves los niveles de aborto, los niveles de violencia, los niveles de jóvenes que se están drogando constantemente. Son gigantes que nosotros vemos espiritualmente, situaciones difíciles. Pero en ti está la decisión si tú quieres derribar a esos gigantes. Si tú puedes salir como una brecha y pararte ahí y decirle a todos los que están pasando por situaciones como esta que no todo está perdido. Que hay alguien que verdaderamente quiere hacer una obra majestuosa en la vida de cada uno de ellos. Por eso es la necesidad de que tú puedas enfrentarlos. Todos los temores que tú tengas, todo lo que se presente en tu vida, que tú puedas enfrentarlo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, para que tú te empoderes de Él. Y cuando enfrentamos esas situaciones negativas en nuestra vida, en vez de nosotros debilitarnos, tenemos que ver lo positivo de esto, lo que el Señor quiere hacer. Porque un conquistador, amado, tiene una identidad definida y sobre todo no vive bajo el imperio de la mediocridad. Mira, en Números 13, del 25 al 29, traza el informe no oficial que trajeron los espías. Estos hombres eran altamente preparados. Eran los principales incluso de su familia. Volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Se anduvieron y vieron. Y vuelven con este informe. El primer informe diciendo todo lo que vieron, lo hermoso que vieron en esa tierra. Pero cuando cambia totalmente el panorama, vemos la mediocridad que eso tenía. Primero dicen: no podremos subir. Miren qué mente más pusilánime, qué mente más mediocre, de derrota. Son más fuertes que nosotros. Lo que revela realmente que en ellos había una baja autoestima, un pensamiento de derrota, de no confiar en Dios. Murmuran, hablando incluso a las espaldas del líder. Dicen que es una tierra que traga a los moradores. Todo lo contrario a lo que habían hablado desde el aspecto social, desde el aspecto económico, de lo que percibían. Hablaban de que había una raza de gigantes que no eran gigantes, eran hombres solamente de alta estatura, porque todos los gigantes que se hablan en el libro de Génesis fueron todos exterminados en el momento del diluvio. Estos eran descendientes de una generación que eran altos, pero cuando hablaban de gigantes realmente se estaban refiriendo a que eran personas violentas, personas que no tenían escrúpulos. Y miren cómo dicen ellos: éramos, a nuestro parecer, nosotros éramos langostas delante de ellos, y así nos percibían ellos. Mira cómo se consideraba este pueblo.
O sea, este pueblo no estaba pensando en lo que Dios había declarado en un momento determinado. Este pueblo estaba viendo con sus ojos terrenales la incapacidad que ellos mismos tenían, no sabiendo que la victoria que el Señor le estaba realmente entregando a ellos no venía a través de sus fuerzas, sino a través del Santo Espíritu de Dios moviéndose en ellos. Y fíjate que cuando tú ves este panorama, vemos que muchas veces a nosotros se nos ha dado una palabra, y por esa mentalidad mediocre que muchas veces nosotros tenemos, no podemos ver el plan de Dios, el propósito que Dios tiene para con nuestra vida establecido. Ponemos excusas, somos incrédulos, y la incredulidad, amados, nos hace apartarnos del Dios vivo. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el pecado que sirve a la condenación. Porque como tú dejas de creer en aquel que te sacó del lodo cenagoso en el que tú estabas, como tú dejas de creer en las promesas que Él habla en su palabra que tiene para con tu vida, que te ha bendecido con toda bendición de lo alto, que se ha levantado a favor de tu casa, a favor de tu familia, que levanta bandera a favor de ti, todas las promesas que Él ha declarado en tu vida, ¿cómo se hacen nada cuando el espíritu de incredulidad entra en nuestras vidas? Y cuando yo veo a este Josué y veo a este Caleb, puedo ver algo en la vida de ellos que es una convicción clara, una certeza clara de a qué Dios le estaban sirviendo, una fe poderosísima. Fíjate que Dios le dice a ellos que le había entregado esa heredad, y cuando Josué decide luego enviar a otros espías que llegan a casa de Rahab la prostituta, dice Rahab que ellos sabían ya por más de 40 años lo que Dios había hecho, no solamente en Egipto, sino también lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, y que se decía que ya esa tierra le poseía a ellos. Es increíble notar esto, porque 40 años duraron ellos en el desierto por su desobediencia. Y de la misma manera, hay propósitos, hay planes que Dios tiene para con nuestra vida, que nosotros no lo vemos por ese espíritu de incredulidad, y que lo vemos lejos, que estaba ahí preparado para nosotros, y lo vemos lejos por ese espíritu que abunda muchas veces en nosotros, ese espíritu de incredulidad. Por eso es necesario que tú te quites la escama de los ojos y que tú puedas verte a través del espejo de Dios, que tú puedas verte a través de la visión de Dios, lo que Dios tiene para contigo, lo que Él ha declarado, lo que tú eres en sus manos, que eres más que vencedor. Un conquistador cree en las promesas de Dios. Y esos 10 espías ilustran a muchos cristianos hoy en día que han espiado su herencia en Cristo, que han entrado y han visto su heredad, incluso han tomado el fruto de esa bendición y la han palpado, la han probado, pero su incredulidad les impide entrar a esa tierra que Dios tiene prometida para ellos. Mira cómo Josué es promovido por cambiar el diagnóstico de lo que otros veían. Cómo deja de ser un espía para convertirse en un líder que pueda dirigir a un pueblo. 40 años en el desierto, andando sin rumbo fijo. 40 años de penumbra por no creer en una promesa que ya Dios le había dado en sus vidas. La promesa de Dios siempre se va a cumplir en nuestra vida, siempre y cuando nosotros decidamos creerla. Es la única manera. Tarde que temprano se ha de cumplir, siempre y cuando tú y yo podamos creer. No por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que ya Él ha hablado y ha deparado y ha declarado ahí en los cielos, que está activado, que solamente basta con que nosotros lo palpemos y lo recibimos, y eso lo recibimos nosotros a través de la fe. Y aunque tú no veas la promesa, espérala. Mira lo que dice Habacuc: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La única manera de yo poder ver la promesa que Dios tiene para con mi vida es a través de la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es necesario que tú planees. Cuando vas al campo de batalla, planees. Crees en la promesa que Dios está declarando sobre tu vida. Sé valiente incluso. No te amedrentes. Trata de mantenerte firme, constante, porque Dios tiene un Canaán para tu vida. Dios tiene una tierra prometida para tu vida. Dios quiere hacer cosas poderosas en tu vida. Y de la única manera que tú vas a poder adquirir esto es cuando tú sepas en qué estás invirtiendo tu tiempo, cuáles son las personas con las que tú te estás relacionando, en quién tú estás creyendo, cuál es el espíritu que realmente está viviendo en ti. ¿Qué es exactamente lo que tengo yo que hacer para obtener lo que el Espíritu Santo de Dios me está demandando para poder poseer esa tierra? Canaán en nuestra vida, amado, es un estado espiritual. Son todas las bendiciones que espiritualmente Dios tiene preparada para con nuestras vidas. Fíjate que cuando Dios le habla y le dice a Josué que cuando ya están dispuestos a poseer la tierra, le dice: va y cruza el Jordán, pero le da una instrucción. Le dice: los sacerdotes se van a posicionar y van a poner los pies sobre las aguas se van a abrir, la presencia de Dios, o sea, el arca del pacto en ese entonces irá enfrente de los sacerdotes, pero le da una instrucción. Le dice: santificaos, porque mañana hará Jehová maravillas entre vosotros. Tú no puedes cruzar el Jordán de tu vida sin antes tú santificarte. Tú no puedes entrar a la heredad, a la porción que Dios tiene preparada para tu vida, sin tú santificarte, sin tú separarte para el Señor. Separarte de todas las cosas que puedan impedir que tú puedas entrar a esa tierra que Dios tiene preparada para con tu vida. Fíjate que hoy en día nosotros nos llaman la generación X, la generación milenio. No han puesto tantos nombres. Y muchas veces nosotros lo creemos, porque vivimos tan apegados a este mundo que creemos todo lo que el mundo dice que nosotros somos. Pero mira cómo el Señor cambia el nombre de esta generación y habla de una generación que es heredera y coheredera en Cristo Jesús. Una generación que no es cualquier cosa. Una generación que entiende realmente a quién le sigue. Una generación que sabe realmente cuál es el propósito que tiene en esta tierra. Que no está doblando sus rodillas ante las ofertas de este mundo. Que no se está contaminando con las ofertas de este mundo, sino es una generación que sabe, entiende en aquel que le ha llamado y sabe y está seguro y convencido de que para cosas mayores el Señor le está llamando. Para liberar, para restaurar, para bendecir, para edificar, para construir, para sanar. Esa es la generación que Dios está levantando. Cuando yo veo a Josué y lo aplico a mi vida, puedo ver disciplina. Puedo ver valentía, puedo ver compromiso, puedo ver responsabilidad. Puedo ver un hombre que realmente entendía cuál era el propósito de Dios para con su vida. Un hombre que sabía realmente que su esfuerzo no estaba en sus fuerzas, sino estaba en el Espíritu de Dios operando en él. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que tanto él como Caleb tenían un espíritu distinto a los demás. Y eso me ministraba tanto porque es lo que Dios llama de nosotros desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él, que tengamos un espíritu distinto a los demás, que nos divorciemos por completo de todos aquellos, aún de aquellas cosas que puedan que puedan quitarme del proceso, del desierto que Dios quiere hacerme pasar para yo poder obtener la victoria y poder entrar a la tierra prometida. Dos aspectos claros en la vida de este hombre: confianza y obediencia. Dice la palabra de Dios que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conocer la palabra de Dios, vivirla, obedecerla,
aplicarla a nuestra vida, es lo que hace que nosotros podamos tener un liderazgo exitoso. Se habla mucho de éxito. Se nos menciona mucho esa palabra. Y hemos entendido de que el éxito se obtiene por las cosas materiales y los logros que nosotros hemos alcanzado en esta vida. Pero mira cómo lo declara la palabra de Dios. Ahí mismo en Josué. El Señor le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que te emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Qué bueno cuando nosotros podemos entender la promesa de Dios para con nuestra vida. De que de la única manera que nosotros podemos ser exitosos en nuestra vida es cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Cuando podemos vivir una vida apegada constantemente a ella, rumiarla, digerirla, hablarla, hacer la práctica en nuestras vidas. Hoy yo te invito, amado, a que tú entiendas realmente dónde tú estás posicionado, qué clase de generación que tú eres hoy, la clase de generación que tú estás haciendo y la clase de generación que verdaderamente Dios quiere que tú seas. No es tiempo para perder. Es tiempo para invertir en el reino, mi tiempo. Es tiempo para levantarme y decirle: Señor, heme aquí, envíame. Yo iré por aquellos. Señor, necesito realmente que tú puedas operar en mi vida un milagro para que yo pueda rendirme a tus pies y yo pueda ser esa generación que pueda conquistar a otros que se están perdiendo. La conquista tuya en este mundo va a depender de cuánto estás invirtiendo tú en las vidas de aquellos que necesitan recibir del Señor. No se trata de ti, se trata de aquellos que están en necesidad. No se trata de tus sueños, no se trata de tus anhelos, no se trata de tu convicción. Se trata de que tú aprendas a vivir a través de los sueños de Dios, que te cuides, que te apartes para Él, que te santifiques, que puedas entregarte por completo, no a medias. Porque cuando yo veo a Jesús que se entregó, Jesús no se entregó por pedacitos, Jesús se entregó por completo. Tal es la generación que buscan el rostro de Dios. Tal es la generación que buscan el rostro de Dios. Es la generación que Dios quiere que se levante hoy en día. Una generación que pueda honrarle, una generación que pueda entender cuál es el propósito aquí en la tierra y sobre todo una generación que pueda entrar a la tierra que Dios ya le ha dado. No seas como los espías que no creyeron en la palabra que el Señor había declarado. Trata de ser como Josué y como Caleb, que vieron todo a través del plan perfecto y divino del Señor. Ponte sobre tus pies. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Por la forma, Señor, en que tú te has revelado en nuestras vidas constantemente. Por la manera, Señor, en que tú nos llamas a nosotros a poder intimar contigo. A poder ser una generación, Señor, que no busca lo suyo, sino que busca agradarte a ti, Señor. Una generación que no se conforma con este tiempo, sino una generación que desea vivir de continuo apegado a tu presencia, a los cuernos del altar. Una generación, Señor, que anhela, por eso pon el deseo en nuestro corazón, de poder ser fieles mayordomos, Señor, del tiempo que tú nos has dado aquí en la tierra, Señor. Que no miremos para lo nuestro, que no miremos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, sino que miremos, Señor,
de acuerdo a lo que tú estás demandando de nosotros. Es que podamos sembrar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder identificar lo que está a nuestro alrededor que pueda impedir que nos podamos presentar como obreros aprobados delante de tu presencia. Que podamos cumplir, Señor, con el propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer tu voz, a creer en lo que tú has hablado en nuestras vidas, lo que somos en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida dependiente a ti. Promuévenos, Señor, a otra dimensión, a cruzar el Jordán para poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. El Jordán representa en nuestras vidas los obstáculos, las calamidades, los desiertos, los procesos, Señor, que vamos a tener que vivir. Pero si entramos, Señor, con tu presencia, las aguas han de abrirse y hemos de pasar en seco, Señor, y tomar posesión de nuestra heredad. Ayúdanos, Señor, a que el espíritu de conquista viva dentro de nosotros. Que podamos, Señor, apoderarnos y adueñarnos de esas áreas, Señor, de esos lugares donde el enemigo, Señor, se ha apoderado. Danos la fuerza, la valentía, el coraje, Señor, para poner en nombre poner, Señor, tu nombre en alto en las naciones, Señor, de poder levantar banderas, de poder ser fieles mayordomos, Señor. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho, Señor, tú has de ponernos. Por eso, Señor, yo te pido que tú levantes una generación que anhele tu presencia más que otras cosas, Señor. Que pueda tener un corazón receptivo a la necesidad del otro. Que pueda, Señor, cantarle a su pozo. Muchas veces el pozo está seco, Señor, pero con cánticos se llena el pozo. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestra boca, de nuestros labios, de lo que profesen, Señor, nuestra conducta ante la sociedad, pueda revelarse lo que nosotros somos en ti. El poema que somos en tus manos, Señor. El diamante que somos en tus manos. La perla preciosa que tomo en tus manos. Quita de medio nuestro toda iniquidad, toda rebelión, toda murmuración, Señor. Todo espíritu negativo, contrario a ver tus promesas. Nos apegamos, Señor, a ellas. Lo queremos por fe, Señor, que somos más que vencedores en ti. De que hemos sido apartados, Señor, escogidos por ti, para que tus misterios sean revelados a través de nosotros, Señor. Y es nuestra intimidad para contigo, es nuestra búsqueda para contigo, Señor, que ha de manifestar tu gloria en medio nuestro. Por eso nos despojamos, Señor, de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanagloria, de todo lo que pueda haber en nosotros, Señor, que pueda poner tu nombre en alto. Y nos levantamos, Señor, como una generación sedienta, apasionada por ti, Dios mío, que quiera conquistar. Llena nuestro vaso
de tu presencia. Llévanos a puerto seguro, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio de la renovación, Señor, del entendimiento que viene a través de tu palabra, para poder conocer cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta tuya. ¿Y cuál es esa voluntad tuya, Señor? Vuestra santificación. Que nos separemos de toda inmundicia, de toda oferta de este mundo. Que podamos honrarte, Señor, con todo lo que hagamos en nuestros hogares, en nuestra comunidad, y que verdaderamente podamos ser fieles mayordomos y embajadores de tu reino, Señor. Levanta una generación en esta casa, Señor, que sea valiente, que pueda enfrentarse esas vasijas, Señor. A los pies del Dios de amor.